Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Recientemente, el presidente Joe Biden revocó la decisión tomada por su antecesor Donald Trump de prohibir que los transgéneros trabajasen abiertamente en el ejército de los Estados Unidos, lo que ha reactivado la polémica existente en esta área y otras áreas también. Por ejemplo, el Comité Olímpico Internacional se pregunta, ¿qué hacer con los atletas trans? ¿Qué hacer con los deportistas transexuales participando en competencias femeninas? Las federaciones y comités nacionales de otros países advierten que el Comité Olímpico Internacional no se ha atrevido aún a regular este asunto. También tenemos la polémica del acceso igualitario a los baños públicos. ¿Cuál debe ser nuestro punto de vista? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de los transgéneros, los transexuales? Ese es el tema que estaremos tratando en este día y tenemos con nosotros al pastor Sugel Michelén. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Sugel, ¿cómo te encuentras? Bueno, muy bien, gracias al Señor. Y el tema que vamos a tocar hoy es extremadamente relevante para la época en que nos ha tocado vivir. Así que contento de estar aquí en ese sentido. Pero es un tema triste realmente. Hasta hace unas décadas, tú sabes que cuando hablábamos de la palabra sexo y género se utilizaba de una manera indistinta y sin ningún problema. Pero ahora las cosas son sumamente distintas. ¿Qué ha pasado, Sugel? Bueno, la verdad es que la palabra género primero solo se usaba en la gramática. O sea, los verbos y los adverbios tienen las formas verbales tienen género, que son masculino, femenino, neutro, pero en los años 50, en el mundo anglosajón, comenzó a usarse la palabra género como equivalente a la palabra sexo. O sea, ya pasó de la gramática a la biología. Sin embargo, todavía en esa época todo el mundo pensaba que el género de una persona era igual a su sexo. O sea, si tu género era masculino, tu sexo es porque tu sexo era masculino. Y lo mismo con el femenino. Sin embargo, ya en la década de los 60 se comenzó a coquetear con la idea de que hay una diferencia entre sexo y género. Y eso es lo que finalmente desemboca en lo que hoy conocemos como la ideología de género, que no es otra cosa que una propuesta de que el sexo con el que tú naces, tu sexo biológico, no es igual al sexo con el que tú te percibes o al género con el que tú te percibes. O sea, tú puedes ser hombre porque tu biología lo dice, pero tú te percibes que eres mujer. Entonces, o viceversa. Así que ahora hay una diferencia entre lo que es el sexo y lo que es el género, de acuerdo a la ideología de género, obviamente. Eso es lo que ellos proponen. Por supuesto, Eduardo, cuando tú abres esa puerta, no te vas a quedar simplemente diciendo que una persona puede ser de sexo biológico masculino y percibirse a sí misma de género femenino, como si la percepción de cada individuo fuera lo que determinara su identidad sexual, sino que ahora hay personas que son de género fluido, por ejemplo, que dicen yo me siento hombre en la mañana, mujer en la tarde e incluso neutro en la noche. O sea, no soy ni masculino ni femenino. O hay personas que son transespecie, o sea, personas que dicen yo soy un gato atrapado en el cuerpo de un ser humano. Y así se ha ido diversificando la identidad de género dentro de la ideología de género, tanto que algunos dicen que ya se pueden contar hasta 120 géneros diferentes. Sugel, la persona transgénero o lo que dice que son de género fluido, ellos piensan que son así, por ejemplo, que es un hombre atrapado en un cuerpo de mujer o viceversa. ¿Cuál es la diferencia entonces entre transgénero y transexual?
Ok, vamos a hacer una diferencia primero en lo de género fluido. Género fluido quiere decir que esa persona no se percibe en ningún género concreto, o sea, que fluye. Fluye de lo masculino a lo femenino, de lo femenino a lo masculino y así por el estilo. O sea que se puede ser transgénero o se puede ser de género fluido. Ahora, transexual es el individuo que a través de procedimientos quirúrgicos o a través de químicos está tratando de que su cuerpo se adapte al género en el que esa persona se percibe. Por ejemplo, hay hombres que usan diferentes hormonas para que les salgan senos, hay personas que se han operado los genitales y ya eso es transexual, que no es lo mismo que transgénero. Ok, la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿qué dice la Biblia en relación a la creación del hombre y la creación de la mujer? Yo quiero que empecemos desde el inicio. Bueno, la Biblia dice claramente en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, que Dios creó al hombre varón y hembra. O sea que indudablemente la Biblia de ninguna manera permite tal cambio de género como para decir que una persona puede ser otra cosa que no sea varón o hembra y que eso lo determina la biología. O sea, si biológicamente tú eres un hombre, no importa cómo tú te percibas a ti mismo, tú eres un hombre. Alguien decía en tono de broma en estos días, pero yo no lo estoy diciendo ahora en un tono de broma, que conste que esto no es un chiste. Una persona decía, hoy yo me levanté sintiéndome norteamericano, así que yo voy a ir a la embajada norteamericana para que me den mis papeles y me declaren que yo soy norteamericano. Es que eso no depende de cómo tú te sientas. Entonces, fíjate cómo, Eduardo, hay una hipocresía para mí en el mundo de los que creen ese tipo de teorías, porque ellos lo creen para una cosa, pero para otra cosa no. O sea, tú no eres lo que tú crees que tú eres. Tú no eres como tú te percibes ser. Tú eres lo que tú eres. Y somos creados por Dios. Dios es nuestra autoridad. Dios es nuestro creador. Ahora, Dios crea al hombre, crea a la mujer, dos identidades sexuales diferentes, ¿verdad? Como tú nos has dicho, varón y hembra, hombre y mujer, creados a la imagen de Dios para complementarse entre sí. Entonces, si desvirtuamos eso, hay una desvirtualización, si podemos decir así, del diseño de Dios, ¿verdad? Mira, esto es un ataque directo para destruir la identidad del ser humano, primero, para destruir la familia, porque es como tú dices, tú ves a un hombre y a una mujer anatómicamente y es tan evidente que se complementan el uno al otro de manera sexual, de tal manera que un hombre y una mujer pueden tener relaciones sexuales, la mujer sale embarazada, o sea, es tan evidente que el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer fue diseñado para complementarse el uno al otro, que tan pronto tú cambias esa dinámica, tú estás atentando contra la identidad del ser humano y estás atentando contra la familia. Eso es lo que se llama una disforia de género. O sea, disforia es lo contrario a euforia. Una euforia es cuando tú te sientes muy contento por algo. Una disforia es cuando tú te sientes descontento o inconforme con tu cuerpo o con tu género sexual o con tu identidad sexual, no género. Entonces, esa disforia de género, yo pienso que comienza en el huerto del Edén, porque dice la Biblia que el hombre quiso ser Dios. O sea, es evidente que el hombre quiso pasar de género humano a género divino. Ahora, por supuesto, no es sino hasta esta época, a partir de la década de los 60, como decíamos hace un momento, y más particularmente todavía en la cumbre de Beijing, que si no recuerdo mal fue en el año 1995, cuando organismos internacionales como la ONU, la UNESCO, comenzaron a promover esta ideología de muchísimas maneras. O sea, ellos quieren implementar esta ideología a través de una dictadura ideológica en los países, porque mire, Eduardo, la mayoría de la gente no cree eso. Entonces, eso es algo que tú impones a través de leyes, como eso que tú decías al principio de usar los baños.
Tú no vas a querer que con tu niña en un baño entre un hombre diciendo que él se cree mujer y al final de cuentas tal vez es un violador en serie, tal vez es una persona que está allí para hacer daño. Sí, esto es algo completamente bizarro, diríamos, en ese sentido. En un mensaje tú habías citado lo que decía la cardióloga Paula Johnson y citaste lo siguiente, Sugel: cada célula posee un sexo. Lo que esto significa es que los hombres y las mujeres son diferentes a nivel celular y molecular. Y esto no tiene nada que ver con una filosofía de género, sino con lo que eres en realidad, como Dios te creó. Y es importante que nosotros entendamos esto, que Dios nos diseñó con dos identidades sexuales, como tú has dicho, y que esto es evidente en nuestros cuerpos, esto es evidente en nuestros cromosomas, en nuestras hormonas, en nuestro cerebro, en nuestro aparato reproductivo, en todo nuestro cuerpo. Y el hombre lo que está haciendo es queriendo desvirtuar el diseño de Dios para con nosotros. En otras palabras, perdón, Eduardo, lo que ella está diciendo es que todo tu cuerpo grita a voz en cuello tu identidad sexual, todo tu cuerpo, cada célula de tu cuerpo, que no es lo que opina la ideología de género. Por ejemplo, Judith Butler, que es una intelectual norteamericana que, por cierto, ha estado en América Latina más de una vez dictando cátedras. Ella es una lesbiana nacida en 1956 y ella escribió un libro titulado El género en disputa. Y lo que Butler afirma básicamente es que hasta que no podamos disolver la identidad sexual, el individuo no se podrá emancipar de la dictadura de la naturaleza. Oye, ¿cómo ella llama el hecho de que tú tienes un pene, tú tienes una vagina, tú tienes senos? O sea, cada hombre, mujer tiene un aparato sexual que te grita lo que tú eres. Ella dice, eso es una dictadura de la naturaleza. Y según Butler, ahora la voy a citar a ella directamente, es una fantasía, algo en lo que creemos solamente porque se ha repetido muy a menudo. El género no está asociado al sexo biológico, que no juega absolutamente ningún papel. O sea, el sexo biológico, según Butler, no juega ningún papel y surge solo porque es creado por el lenguaje y porque la gente cree lo que oye constantemente. Si tú te pones a pensar, Eduardo, que eso es lo que están escuchando nuestros jóvenes en las universidades, esto es aterrador. Es aterrador. Sugel, Dios dio un diseño, ese diseño se ha desvirtuado. La pregunta es, ¿qué pasó que el diseño de Dios se ha desvirtuado? Bueno, yo creo que todo comienza con el hecho de rechazar la autoridad de Dios para definir la realidad de las cosas. O sea, Dios nos dio su palabra para decirnos cómo son las cosas realmente. Cuando yo quito a Dios del panorama, ya yo quité todo punto de referencia para poder identificar la realidad tal como la realidad es. Yo he citado más de una vez, aún en este mismo programa, una famosa cita de Nietzsche, el famoso filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Y Nietzsche decía, nosotros creamos a Dios, nosotros los hombres nos inventamos a Dios y luego lo matamos. Pero lo que no nos dimos cuenta, dice Nietzsche, es que cuando nosotros matamos a Dios, nosotros borramos la línea del horizonte. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora nosotros no sabemos si subimos o bajamos, si nos acercamos, o nos alejamos de nuestra definición de la realidad o de nuestra percepción de la realidad. Cuando tú quitas a Dios de en medio, Eduardo, tú quitaste el punto de referencia. Cuando tú quitas a Dios del medio, quitamos el punto de referencia. Entonces, la pregunta que podemos hacer ante ese postulado que tú nos has dado es, ¿qué podemos hacer? Pero yo quiero que tú respondas esa pregunta en el próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Sugel, a la luz de lo que vimos en el segmento pasado,
que somos creados por Dios, que Dios dio un diseño para el hombre, un diseño para la mujer, físicamente, anatómicamente, nos dijo cómo debemos funcionar como hombres y como mujeres, y hay este ataque contra el diseño de Dios. ¿Cómo debemos reaccionar los cristianos contra este terrorismo ideológico, si podemos catalogarlo de esa manera? Mira, yo creo que lo primero es recordar que aún esos seres humanos que sufren, por decirlo de alguna manera, de disforia de género, que no se sienten a gusto con el sexo biológico con el que nacieron, son creados a la imagen de Dios y deben ser tratados con respeto. O sea, esto Amén. No es de broma, esto no es algo para bromear. Lamentablemente, tanto a los homosexuales como a personas transgénero se le hace mucho bullying, y nosotros como cristianos no podemos asociarnos con ese tipo de conducta. Los seres humanos están creados a la imagen de Dios y nosotros debemos tratarlos con el respeto debido. Ahora bien, habiendo aclarado eso, nosotros tenemos que entender que una persona que sufre realmente de disforia de género tiene un problema de distorsión mental. Eso es como lo que le pasa a las muchachas que sufren de anorexia. Ellas se miran al espejo, están bien delgadas, pero ellas se perciben gordas y por eso siguen teniendo dietas. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con una muchacha que dice, yo estoy demasiado gorda? ¿Le hacemos una liposucción o más bien la ayudamos a pensar correctamente de manera que podamos librarla de esa distorsión mental que ella tiene? Un hombre que se perciba como una mujer o viceversa tiene un problema de distorsión y debe ser ayudado a percibirse tal cual es, conforme a la realidad del sexo biológico con el que nació. ¿Qué es lo primero que yo debo hacer con esa persona? ¿Debo llevarla a la palabra de Dios? ¿Debo primero decirle eso que tú has dicho, que somos creados a la imagen de Dios, que hombres y mujeres tenemos la misma dignidad, la misma honra al ser creados a la imagen de Dios, que no hay ninguno que sea superior al otro, ni el hombre a la mujer, ni la mujer al hombre? Y entonces, ¿qué hacemos? Lo llevamos a la palabra y empezamos a explicarles lo que tú nos has dicho del diseño de Dios. Mira, yo diría que antes de llegar al punto del diseño de Dios, yo trataría de que esa persona entendiera el mensaje del evangelio, porque, Eduardo, tú y yo hemos visto a personas homosexuales, lesbianas, transgéneros, convertirse al Señor Jesucristo, abrazar por la fe el evangelio y ser transformados, porque esa persona va a abrazar la verdad. Es como dice Pedro en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22 al 23, que nosotros a través de la verdad es que hemos nacido de nuevo. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, sus ojos son abiertos para ver las cosas tal como Dios las define y no como yo quiero que sean. Entonces, eso hace la transformación que nosotros queremos que ocurra. Entonces, yo comenzaría por el evangelio, porque el único pecado que existe no es el de la homosexualidad o el del lesbianismo o el transgénero. Hay un montón de pecados que nosotros cometemos y el evangelio vino tanto para los homosexuales como para los heterosexuales que le han dado la espalda a Dios. Entonces yo creo que debemos comenzar con el evangelio para luego, a partir de ahí, decir, tú tienes solución para tu problema. Ahora, fíjate, Eduardo, si esto es o no es una dictadura ideológica que ya en algunos países, como ha ocurrido recientemente en Australia, quieren pasar leyes que prohíban el que nosotros ayudemos a un homosexual a verse a sí mismo conforme al género, al sexo biológico con el cual nació. O sea, en otras palabras, es como que no quieren de ninguna manera que las personas salgan de esa cárcel en la que están metidos. Ok, debemos predicarle el evangelio a esas personas, explicarles que todos somos pecadores, que todos los hombres desde que nacemos hemos transgredimos la ley de Dios, que no hay hombre que sea justo, perfecto, que nunca peque, que hay salvación en Jesucristo y entonces que Cristo nos puede librar también de ese pecado
de homosexualismo o de esa vida depravada o de esos sentimientos que tenemos? A mí me gustaría que tú nos los explicaras con más detalle. Bueno, fíjate, hay personas que tienen esta lucha en su interior y yo quiero insistir en el hecho de que esto no es broma. O sea, hay gente de verdad que sufre y nosotros debemos acercarnos a ellos como seres humanos creados a la imagen de Dios que están sufriendo, pero decirle, hay esperanza para ti. Amén. Hay esperanza por el poder del evangelio que salva al heterosexual, al homosexual, al transgénero y lo trae a la normalidad como Dios define la normalidad. Porque ese es otro problema, Eduardo. Hace muchos años que muchos filósofos han estado tratando de vendernos la idea de que no existe tal cosa como la normalidad. De hecho, este famoso filósofo francés, wow, se me fue el nombre de la mente, pero él decía que la única diferencia... Foucault, que era de paso era homosexual y murió de SIDA, pero Foucault decía, la única diferencia que hay entre las personas que nosotros llamamos locos y que están... It's your symphony, a soothing tune. In your love, I find my own melody of peace. In your embrace, in your eyes, I find my place. Every note, a gentle kiss. In your love, I find my bliss. Melody of peace, a song so sweet. In your heart, I feel complete. Walking through the fields of green, with you beside me, life's serene. Sunlight dances on the dew. In your smile, dreams come true. Every whisper of the trees. In your love, my soul's at ease. Melody of peace, in your embrace. In your eyes, I find my place. Every note, a gentle kiss. In your love, I find my place. Melody of peace, a song so sweet. In your heart, I feel complete. As the world turns round and round, in your love, my peace is found. Through the storms and through the calm, in your arms, a healing balm. Underneath the starlit skies, in your touch, my spirit flies. Whispers of forevermore. In your heart, my anchor is sure. Every moment, a tender grace. In your love, a sacred space. Melody of peace, in your embrace. In your eyes, I find my place. Every note, a gentle kiss. In your love, I find my bliss. Melody of peace, a song so sweet. In your heart, I feel complete. So let the melody guide our way. In your love, forever I will stay. Melody of peace, till the end. In your arms, my heart will learn. en el manicomio y los que estamos fuera es que nosotros somos la mayoría. O sea, imagínate, ya él está diciendo, eres tú el que decide quién está loco y quién es cuerdo. Entonces ahora no hay ninguna conducta ni siquiera que yo puedo llamarle locura, mucho menos distorsión de la realidad. Es como que todo vale. Y ese es el resultado de haber negado la creación de Dios. Porque lo cierto es, Eduardo, que si Dios no es el creador y nosotros somos el producto de una evolución accidental,
¿quién define lo que es normal de lo que no lo es? ¿Quién dice que hay tal cosa como un varón o una mujer? ¿Quién define eso? Y como todos estos movimientos parten de la premisa de que no existe Dios, entonces que el hombre defina las cosas como le convenga, como crea. Qué bueno es que, sí, ajá, concluye, Sujel, no te apures. Que yo iba a decir, Eduardo, y esto otra vez no es un chiste, pero ¿qué hacemos con un hombre que piensa de verdad de corazón que él es un pez atrapado en el cuerpo de un ser humano? ¿Le dejamos vivir debajo del agua? No, por supuesto que no, porque sabemos que se va a ahogar. Porque él es un ser humano, él no fue creado con el aparato respiratorio de los peces para vivir debajo del agua. Entonces, mira, a la larga, esto es una deshonestidad intelectual. Es evidente que hay cosas que son lo que son. Pero qué bueno es saber que con el Evangelio, Sujel, tenemos esperanza y que una persona que está así puede ir a la normalidad, que es seguir el diseño de Dios, y que Dios nos capacita para poder hacerlo. Qué bueno es saber que no nos ha sobrevenido ninguna prueba, ninguna tentación que no sea común a los hombres, y qué bueno es saber que Dios es fiel y no nos deja ser probado más allá de lo que podemos soportar, sino que también nos da una salida, porque las personas que se sienten así entonces tienen esperanza, Sujel. Claro, ahora Eduardo, yo creo que es extremadamente importante, yo no sé cuánto tiempo nos queda todavía del programa, pero es extremadamente importante que los cristianos no nos limitemos a atacar el mal diciendo esto es incorrecto, sino que entendamos que este problema debemos comenzar a atacarlo desde la casa. ¿Cómo? Cuando hombres y mujeres, papá, mamá, abracen de todo corazón la masculinidad bíblica y la feminidad bíblica. Ser hombre no es lo mismo que ser un macho dictador, como muchos hombres en América Latina lamentablemente definen lo que es ser un hombre. Entonces tú tienes que abrazar la verdadera hombría tal como Dios la define. Dios puso al hombre para ser un protector de la mujer, para ser un líder siervo, o sea, Él es un líder que está ahí para servir, y la mujer no está ahí para ser un cuadro pintado en la pared. Ser femenina no significa ser débil. Entonces, el hombre y la mujer deben abrazar la identidad dada por Dios, masculina y femenina, y modelarla delante de nuestros hijos. ¿Y saben lo que va a pasar? Cuando les quieran meter gato por liebre y quieran decirle que todos los hombres son unos abusadores y que las mujeres son pisoteadas y todo lo demás, que hay un patriarcado y no sé cuántas cosas más, ellos van a decir, no, yo he visto a papi y a mami en casa cómo funcionan y lo que tú me estás diciendo no es así. Es así, de verdad, de nada nos sirve, Eduardo, seguir predicando desde el púlpito la verdad de Dios si no estamos modelando esa verdad en una forma correcta. No, y hay algo importante, Sujel, que esas personas están, como estuvimos nosotros en un tiempo, perdidos, muertos en nuestros pecados, siguiendo la corriente de este mundo, sin esperanza y sin Dios. Y Cristo nos dio una esperanza. ¿Por qué te digo esto? Porque aparte de modelar, nosotros tenemos que mostrarle nuestro amor a esas personas. Uno, como tú dijiste, predicándole el Evangelio. Dos, mostrándole nuestro afecto, que nosotros no los rechazamos, porque todos los hombres, ¿verdad?, estamos en una condición de desesperanza y que Él está luchando en esa área de su vida, que todos los hombres luchan con diferentes áreas de su vida, pero que en Jesucristo hay una solución. Amén, amén. Y tú sabes, Sujel, que es importante modelarlo, como tú decías, en las familias, pero también es muy importante que en las iglesias se predique ese sano evangelio, de manera que tanto hombres como mujeres puedan saber cuál es el diseño de Dios para ellos, como hombres, como mujeres, para el matrimonio, como ciudadanos, como miembros de una iglesia, cómo deben actuar en todas las áreas. ¿Qué tú le dirías, Sujel, en los últimos 4 minutos que nos quedan a los pastores, a los padres, a todas aquellas personas que están en liderato,
en diferentes áreas y que pueden influir, ¿verdad? Llevando el evangelio a todas esas personas que no saben de Jesucristo, que no lo conocen. Una de las cosas que Pablo le dice a los ancianos de Éfeso es que él se sentía libre, que él estaba libre de la sangre de todos ellos, porque él había predicado todo el consejo de Dios. Nosotros estamos viviendo tiempos difíciles y aún la iglesia puede llegar a ser perseguida por predicar lo que nosotros estamos hablando en este programa. Entonces, Sunrise paints the sky in hues of gold. Morning's masterpiece never growing old. Moonlight guides the night with gentle grace. Stars that shimmer like diamonds in space. Oh nature, oh wonder so true. Every day you bring something new. In your beauty you will find our place, lost in your endless embrace. Whispering winds through the trees, they sway. Nature's symphony in the light of day. Rivers flowing with stories untold. In your arms we feel consoled. Oh nature, oh wonder so true. Every day you bring something new. In your beauty we'll find our place, lost in your endless embrace. Mountains stand tall with pride and might. Valleys cradle life in the soft sunlight. Raindrops dance on leaves so green. In your splendor we've always been. Oh nature, oh wonder so true. Every day you bring something new. In your beauty we'll find our place, lost in your endless embrace. Escúchame, no puede llegar a ser perseguida, está siendo perseguida en muchos lugares ya. Exactamente, y hay gente que están siendo sacada de las redes simplemente porque dicen claramente que el transgénero o el transexual deben venir a la normalidad tal como Dios lo creó. O sea, nos están tapando la boca y nosotros tenemos que estar dispuestos a pagar el precio de predicar todo el consejo de Dios, de ser un buen ejemplo de lo que ese consejo de Dios implica en todas sus áreas, pero al mismo tiempo recordemos que el evangelio de Jesucristo no es deja de ser homosexual, deja de ser lesbiana y sé hombre o sé mujer. El evangelio de Jesucristo lo que dice es todos somos pecadores. Y Dios, que es justo, perfectamente santo y justo, Él va a juzgar al hombre, a los homosexuales, a los heterosexuales, a todos. Todos somos pecadores en la presencia de Dios. Pero Dios en su amor, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, murió en una cruz para pagar por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces tenemos que tener cuidado de no cogernos con una sola agenda y predicar de una sola cosa. Nosotros tenemos que predicar todo el consejo de Dios, porque predicando todo ese consejo es que el ser humano puede florecer
tal como Dios lo creó, pero no solamente en su masculinidad y en su feminidad, sino en todas las áreas en las que ese hombre se desenvuelve o esa mujer, como esposo, como esposa, como madre, como padre, como miembro de una iglesia, como ciudadano de una nación, como empleado, como empleador. O sea, el ser humano solo florece en el contexto de la verdad revelada de Dios para todas las áreas del ser humano. Esas son palabras de esperanza, Sugel. Qué bueno es poder tratar este tema, ver esa problemática que se está presentando a nivel mundial, y qué bueno es ver que en Cristo tenemos esperanzas, que hay un mensaje de buenas nuevas, de salvación, y no importa tu situación, no importa tu condición, tú puedes ir a los pies de Cristo arrepentido de tus pecados y confiando en Él como Salvador, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Amén. Sugel, gracias por haber estado con nosotros nuevamente. Un placer, Eduardo. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en su programa Entendiendo los Tiempos. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos.